Tuve que luchar contra la familia de mi esposa cuando intentaron intercambiar a mis hijos y arruinar mi vida. Entonces, mi esposa acaba de tener gemelos. Felicidades. Gracias, lo sé. Pero mi cuñada también tuvo gemelos. ¿Pueden creerlo? Mi suegra tiene la audacia de acercarse a ambas y decir algo totalmente absurdo. ¿Están listos para esto? Ella dice, oigan, creo que este bebé se parece más a aquel bebé. Deberían intercambiar sus gemelos con los de tu cuñada. Pero chicos, saben, mi suegra ha dicho algunas cosas locas. Eso no es lo más salvaje de esto. ¿Quieren saber qué es lo más salvaje? Mi esposa estuvo de acuerdo. Tengo 34 años y he estado casado y con mi familia extendida durante más de un año. Las cosas han sido geniales para mi esposa, Anja, alguien por quien he sentido algo desde que la conocí en la universidad en Estados Unidos. Me tomó un tiempo conseguir que su madre aceptara nuestro matrimonio, pero finalmente logré ganármela y asegurar mi felicidad junto a mi esposa. Recientemente, fuimos bendecidos con la llegada de gemelos. Mi suegra es una persona un poco difícil de complacer de vez en cuando, pero la hermana mayor de Anja es una suegra increíble. Se casó unos meses antes de que yo mismo lo hiciera, pero no veo mucho a su esposo, Karan. He visitado su casa una o dos veces y puedo decir que está muy bien económicamente. No vivimos lejos el uno del otro, son solo unos minutos en coche. Estoy seguro de que la idea fue de mi suegra, sé lo tradicional que puede ser. Karan nunca está en casa, siempre en viajes de negocios, trabajando o sin ánimo de ver a nadie cuando Anja o yo visitamos. Solía molestarme en el pasado, pero realmente no es asunto mío. Él cuida de todos y hemos recibido bastantes regalos extravagantes de su parte también. Tanto como amo a mi esposa, hay una cosa que hace que puede ser realmente frustrante, es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa por su familia. Algunas personas podrían verlo como algo bueno, pero creo que todo tiene un límite. Este es el origen de mi problema y la razón por la que estoy contando esta historia. Mi suegra nos ha pedido que intercambiemos nuestros gemelos con los bebés de mi cuñada, y aunque eso no tiene sentido para mí, Anja no ve ningún problema. ¿Alguien puede explicarme por qué una madre no ve nada malo en intercambiar a sus propios hijos solo porque su propia madre se lo pide? ¿No es ridículo? Porque no puedo ser el único que ve el problema aquí. Saben, mi cuñada ya tenía una hija de 3 años que vivía con sus abuelos paternos, y estaba embarazada durante mi boda. Los detalles de eso no son realmente necesarios. Recuerdo que Anja estaba muy emocionada porque quedó embarazada al mismo tiempo que su hermana. Ella también estaba esperando. Yo realmente no veía la alegría en ello y, si hubiera sabido lo relevante que iba a ser, probablemente habría impedido que alguien fuera de mi esposa y yo supiera sobre su embarazo. Mi suegra es una gran fanática de los partos en casa, como ex-enfermera, incluso en estos tiempos. Y dado que podíamos permitirnos muchas cosas gracias al dinero de Karan, tanto mi esposa como su hermana tuvieron sus partos en casa. Hace 3 meses, Dia dio a luz a gemelas. El mes pasado, mi esposa dio a luz a gemelos también, pero esta vez eran niños. Por primera vez desde que la conocí, mi suegra había estado tan emocionada que se mostraba extremadamente amable conmigo. Se aseguró de que tuviéramos todo lo que necesitábamos y me alegraba que estuviera cambiando su actitud. Hasta hace 2 noches, cuando Anja me dijo que su madre había sugerido que intercambiáramos a nuestros hijos con los de Dia. Pensé que estaba alucinando, ya que estaba muy cansado, pero decidí escuchar a mi esposa para entender de dónde venía todo esto. Fue entonces cuando me enteré de que el esposo de Dia, que había estado fuera por más de 14 semanas debido a su trabajo, estaba regresando y esperaba niños, tal como mi suegra y mi cuñada le habían dicho. Me molesté y le pedí a mi esposa que dejara de hablar. Si no hubiera tenido niños, entonces ¿qué habría pasado? Lo único que tenían que hacer era decirle la verdad a Karan y todo estaría bien. Mi suegra vino a casa a la mañana siguiente y volvió a sacar el mismo tema. Mostré inmediatamente mi desinterés, lo que la molestó. Me dijo que los niños no tendrían nada que heredar, ya que yo solo tenía un salario promedio, y que estaría mejor con niñas, pues podrían casarse pronto. Hay algo que odio y es la gente con mentalidad tradicional. Es molesto incluso repetir lo que salió de la boca de mi suegra. Hablar con ella fue una pérdida de tiempo. La ignoré, soporté sus amenazas y me fui al trabajo esa mañana. Solo para regresar y encontrarla hablando con mi esposa. Por la apariencia de las cosas, había lavado aún más el cerebro de mi esposa, y eso no iba a jugar a mi favor. Una vez más, mi esposa me habló de todo.
Mencionó que no importaba, ya que seguiríamos viendo a nuestros hijos de vez en cuando, y señaló lo que mi suegra dijo nuevamente. No era una mentira total. Criar a dos niños al mismo tiempo no iba a ser fácil con un salario promedio y una ama de casa, pero encontraríamos la manera. Si las cosas no mejoraran, trabajaría en más empleos si fuera necesario, incluso pediría un préstamo. Anja me dijo que su madre incluso había ofrecido dinero, y era una cantidad considerable, dándonos una semana para decidir. Sé que no cambiaré de opinión pronto, pero estoy preocupado por dejar a mi esposa sola con los niños. Ella no es una mujer tonta, pero, como dije, haría cualquier cosa por su familia, y mi suegra era muy manipuladora, algo que mi esposa no podía ver por mucho que tratara de mostrárselo. Tengo miedo de regresar del trabajo y encontrar que mis hijos se han ido. La idea de ir a la policía me cruzó por la mente una o dos veces, pero decidí no hacerlo. He visto a policías cenar en la casa de día, donde también vive mi suegra, y no sé si las cosas saldrían mal. No me serviría de nada terminar en la cárcel o tener problemas con la policía. También he considerado hablar directamente con Karen para exponer la mentira antes de que regrese, pero nunca responde a mis llamadas ni a los mensajes que le he dejado. Ni siquiera sé por qué intenté contactarlo. Su comportamiento no fue sorprendente en lo más mínimo. Solo me queda una opción, Día. Planeo invitarla pronto e intentar convencerla de detener esta locura. Ella es una de las dos madres involucradas en esta situación absurda y podría hacer algo al respecto si cambia de opinión. Solo puedo esperar que las cosas salgan a mi favor. Nada ni nadie me separará de mis hijos, y no me importa lo que tenga que hacer para garantizarlo. Actualización 1. Hola. Supongo que otra cosa que realmente no me gusta de mi familia extendida es que sus miembros son propensos a guardar secretos. A veces mi esposa estaba al tanto de ellos, pero no me los contaba, y otras veces ni siquiera ella sabía. Sin embargo, siempre me enteraba en el peor momento posible. De todos modos, lo que más temía me sucedió. No solo estoy desempleado y buscando trabajo, sino que también me arrestaron y pasé 2 días en la cárcel por algo que ni siquiera hice. Comenzaré desde mi conversación con Día. La invité a venir cuando mi esposa estaba dormida y fui directo al grano, instándola a abandonar la idea de intercambiar a nuestros hijos. Sí, incluso decirlo ahora todavía me parece ridículo. Ella casi se fue, pero cuando comencé a rogarle como un loco, rompió a llorar diciendo que tampoco quería separarse de sus hijos, pero que tenía que hacerlo porque su esposo había prometido divorciarse de ella si su próximo hijo no era un varón. Recordé algo que Anja me había contado sobre el matrimonio de Día. Ella se casó con Karen por la influencia de mi suegra y no porque realmente lo deseara. Me lo contó porque yo la había molestado por siempre hacerle caso a su madre. Anja me dijo que, de haber seguido siempre lo que su madre decía, nunca nos habríamos casado, y después de eso, le creí. De todos modos, Karen estaba tan molesto después de que Día dio a luz a una niña que prácticamente estuvo ausente durante meses, dejando a su nueva esposa sola para cuidar a la bebé. Finalmente perdonó a Día y le dijo que se casaría con otra persona si no podía darle un hijo varón. Pensé que no podía ser tan serio porque me costaba creer que alguien tan exitoso pudiera pensar como una persona sin educación. Pero resulta que era cierto. Entendí de dónde venían tanto ella como mi suegra. Estaban tratando de evitar un desastre potencial, pero eso no iba a suceder a expensas de mi felicidad. Le conté todo a Anja sobre lo que Día me había dicho. No mostró ninguna expresión en su rostro, lo que significaba que ya sabía todo. Intentó hablar conmigo una vez más, y por primera vez pude escuchar el dolor en su voz cuando hablaba de renunciar a nuestros hijos. Le dije que quería que los tres, mi suegra, Día y yo, discutiéramos posibles alternativas al problema actual. Propuse la adopción, mantener una fachada, dado que Karen casi nunca estaba presente, o simplemente decirle la verdad y ver cómo reaccionaba. La reunión fue un fracaso. Terminó en una discusión entre mi suegra y yo, quien pensaba que yo era el hombre más egoísta e irracional que había conocido. La adopción no era una opción porque significaría cuidar a más niños o dar a las gemelas a completos desconocidos, algo que Día ni siquiera podía imaginar. Cuando les dije que lo mejor sería simplemente decirle la verdad a Karen, fue como si hubieran perdido la cabeza. Parecía que las había herido. Día me miró con tanto dolor en sus ojos que tuve que apartar la vista. Mi suegra entonces comenzó con su ráfaga de insultos, diciéndome que se aseguraría de que mis acciones no quedaran impunes. No fue hasta 3 días después de la reunión que entendí exactamente a qué se refería. Me detuvieron durante 24 horas por supuestamente robarle a mi suegra, algo que aún me desconcierta hasta el día de hoy.
Ni siquiera sé cómo logró meter sus joyas, entre otras cosas, en mis pertenencias. Y una pequeña parte de mí cree que mi esposa estaba involucrada, lo cual me duele más de lo que pensaba. No solo era esa evidencia crucial cuando la policía entró a mi casa, sino que la ayuda doméstica en casa de día dio informes sobre nuestras constantes discusiones. La historia de mi suegra era que yo no tenía el dinero para cuidar a mi esposa y a mis hijos y decidí robarle. Puedo decir que dramatizó tanto la situación que la policía no tuvo otra opción más que arrestarme. Por cierto, esa es la razón por la que perdí mi trabajo. Me liberaron, y lo siguiente que supe fue que me reemplazaron porque mi jefe no quería a un ladrón manejando sus finanzas. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me despidieran, pero no esperaba que fuera tan pronto ni por una razón tan absurda. Me mudé a casa de mi madre porque no quería estar cerca de mi esposa ni de mi suegra. También necesitaba espacio para pensar con claridad. Después de descubrir que Anja permitió que mi suegra sacara a mis hijos, definitivamente idearé una forma de poner fin a esta locura. Actualización 2. Hola chicos, soy yo. Bueno, saben, si hay algo bueno que surgió del intercambio de mis hijos, es el hecho de que finalmente logró que mi esposa entendiera la situación. Esta vez ni siquiera tuve que hacerla entrar en razón, y ahora está trabajando en un plan para recuperar a nuestros hijos. Me había contactado muchas veces durante mi semana en casa de mi mamá y me visitó 2 veces, pero no quise verla durante ese tiempo. Fue después de que decidí abrir sus mensajes, tras las constantes insistencias de mi madre, que pensé en regresar a casa. Finalmente, mi esposa estuvo de mi lado, y entendí que lo hizo porque mi suegra logró convencerla de que todo estaría bien. Sin embargo, bastaron 2 días sin los hijos de día para que se diera cuenta de que no podría soportar toda una vida sin sus propios hijos. Aprendí algunas otras cosas mientras estuve con mi madre. Una de ellas fue que mi suegra había visitado a mi jefe durante mi tiempo en la cárcel. El que haya perdido mi trabajo tuvo mucho más sentido después de recibir esa información. También me enteré de que mi cuñado había regresado de su viaje. Aunque todavía tenía algunas cosas que hacer, estaba planeando organizar una fiesta para anunciar a todos que ahora tenía un hijo varón. Eso fue el empujón que necesitaba para finalmente volver a casa. También tuve mi primera interacción significativa con Karan cuando visitó nuestra casa para discutir los planes de la fiesta. Anja y yo habíamos acordado mantener la verdad oculta, especialmente porque no habíamos planeado que todo esto ocurriera, como mi encarcelamiento. Honestamente, no es una persona muy educada y casi nunca deja que alguien hable durante una conversación. Pero una pequeña parte de mí piensa que sabe que los niños no son sus hijos. Hablaba de ellos como si no le importara en absoluto lo que sucediera, especialmente cuando le hacíamos preguntas sobre su bienestar actual y sus planes para ellos en la fiesta. Esta es otra razón por la que no puedo dejar a los niños en manos de esa familia. Nuestra discusión fue semiacalorada porque yo estaba luchando por no gritarle debido a su descuido hacia los niños, y él podía percibirlo, aunque trataba de mantenerse civilizado. En general, entre mi suegra y él, no sé quién es peor para hablar. Hay otra razón por la que creo que Karan sabe que los niños no son suyos. Mi esposa me dijo que Dia lo había atrapado en algo. Resulta que ha estado hablando varias veces al día con la misma mujer por teléfono y la ignoraba constantemente durante esas llamadas. Solo pude sentir pena por mi cuñada. Quiero decir, pasó por el sacrificio de entregar a sus propias hijas solo para que su esposo le hiciera esto. Es muy probable que a mi suegra ni siquiera le importe si se entera de ello. Anja tiene algo que planea hacer. Tiene que contactar a alguien, un amigo de un amigo que aparentemente es muy influyente. Hablaré de las cosas con ellos si logra comunicarse con esa persona, y espero que todo pueda salir según lo planeado. Actualización 3. Hola. Resulta que tenía razón sobre Karan sabiendo que mis hijos no eran suyos. Ni siquiera estoy seguro de cómo se enteró, porque según Dia, ella y mi suegra habían sido extremadamente cuidadosas para no decirle nada. Quizás fueron sus instintos, pero eso no importó al final porque seguía decidido a anunciar en su fiesta que tenía gemelos varones. ¿Cómo me enteré? Bueno, en realidad, él se me acercó primero, y cuando le pidió a mi esposa que nos dejara a solas, supe que era algo serio. Entonces mencionó que sabía que los bebés habían sido intercambiados y me advirtió que no hiciera nada que pudiera poner en peligro su fiesta. Le informé que no haría nada, pero también le dejé claro que no permitiría que se llevara a mis hijos. Fue entonces cuando se enfadó, prometiéndome que me arrepentiría de mi existencia. Si no hubiera recordado las palabras de Anja diciéndome que fuera racional con respecto a este asunto, probablemente le habría dado un puñetazo en la cara allí mismo.
Pero recordé cuánto poder tiene este hombre y que, aunque no pudiera encerrarme por días, encontraría una manera de detenerme si lo provocaba. Así que me contuve, aunque aguanté un par de insultos más antes de que se fuera. Dejando eso de lado, los preparativos para la fiesta estaban avanzando. Anja y yo nos sorprendimos al descubrir que el amigo de su amigo era en realidad una celebridad bastante popular. Para los propósitos de esta historia, lo llamaré K. Sorprendentemente, fue fácil conseguir una reunión uno a uno con K, y no sé si fue suerte o coincidencia, pero aceptó ayudarnos. También descubrimos que conocía a Karan y no era precisamente un fanático de su ética de trabajo. Eso me hizo apreciarlo aún más. Anja propuso la idea tanto a Karan como a mi suegra, dos personas que no sabían que en realidad no estaba de su lado. Karan lo aceptó de inmediato, y después de un tiempo, mi suegra también lo hizo. Como dije, K era una persona muy influyente, por lo que debió haber sido una buena noticia para ellos. Sin embargo, mi suegra había estado sospechando, y es divertido escuchar el miedo en la voz de Anja mientras me cuenta la historia. Anja había logrado inventar una buena mentira, y mi suegra no sospechó nada. Incluso si lo hubiera hecho, nunca habría imaginado que Anja quería recuperar a nuestros hijos, no con la forma en que cuidaba a los gemelos de día a hora. Vivir con las gemelas no fue fácil para mí al principio porque seguía deseando que fueran mis propios hijos, pero al final no fue tan malo. Ambas son niñas dulces, y odio que su verdadero padre no pueda ver eso y ser feliz de ser su padre. Como ahora estoy desempleado, he estado ayudando a Anja a cuidar a las bebés, lo cual no es tan fácil como parece. No sé por qué pensé que cuidar a niñas sería sencillo. Aunque estaba feliz de estar con ellas, nunca perdía la oportunidad de salir de casa por cualquier recado. Me doy cuenta de que realmente extrañaré ser su padre por un tiempo corto, pero las cosas tienen que volver a ser como eran antes. Actualización 4. Hola chicos. Bueno, comenzaré diciendo que la fiesta fue un éxito, y con eso quiero decir que los planes que habíamos ideado se llevaron a cabo con éxito, y todo salió bien en general. El día de la fiesta llegó como se esperaba, y mientras Anja ayudaba con la decoración y la comida, yo ya había comenzado a relacionarme con los invitados, agradeciéndoles por venir y presentándome. Ka mencionó que llegaría un poco tarde al evento, lo cual me preocupó al principio. Efectivamente llegó tarde, pero eso apenas cambió nada porque el evento en sí comenzó tarde, con los invitados llegando más tarde de lo previsto. Debo decir que había algunas personas interesantes en la fiesta. Reconocí a 3 empresarios, incluso a algunos políticos de la ciudad. Sabía que los demás también eran importantes de una forma u otra, lo que me hizo sudar. Estas personas podían hacer lo que quisieran conmigo si algo salía mal. Todo lo que haría falta sería que Karan nos convenciera de perjudicarnos. La presencia de K logró calmar a todos. Tal vez era porque naturalmente transmite una aura de confianza o porque necesitaba una distracción bienvenida. Era el maestro de ceremonias del evento, y aunque mi suegra había estado de acuerdo con ello, había escrito todo lo que debía decir en la fiesta. K se divirtió mucho cuando Anja le contó eso y le entregó las notas 2 días antes, pero no causó que rechazara inesperadamente ser el maestro de ceremonias. Hay algo que debería haber mencionado antes. Hice algo de investigación sobre K porque, sinceramente, me parecía extraño que un completo desconocido quisiera ayudarnos a mi esposa y a mí sin ningún costo. Sí, conocía a Anja a través del amigo de un amigo, pero no estoy completamente seguro de que tan cierto era eso. Sin embargo, no me importó. Cuando descubrí que su exesposa había desaparecido con su hijo, entendí un poco más. Los detalles no estaban claros porque los artículos que leí no explicaban mucho o lo culpaban, pero podía notar que no era toda la verdad. Eso me hizo respetarlo un poco más, sabiendo que estaba tratando de evitar que su historia se repitiera con alguien más. Que resultó ser un excelente maestro de ceremonias, algo que parece común entre las personas influyentes. También había seguido el guión de mi suegra, y la vi sonreír varias veces, lo que me indicó que estaba complacida. Eso fue hasta el anuncio de los bebés. Mi suegra planeaba anunciar a ambos, los hijos de Dia y los míos, como intercambiados, por supuesto. Pero cuando K anunció a las gemelas como las hijas de Dia y Karan, y a los gemelos como los míos y de Anja, la conmoción y el colapso fueron algo increíble. Sentí la furia de mi suegra cuando se acercó a K para informarle que había cometido un error. Sin embargo, K anunció al público que estaba seguro de lo que había dicho antes y comenzó a dirigir preguntas tanto a Anja como a Dia. Dia había aceptado el plan después de confirmar que su esposo efectivamente estaba viendo a otra persona.
Me asustó cuando tardó más de lo habitual en responder las preguntas de K, pero finalmente lo hizo y todo salió a nuestro favor. Mi parte favorita fue cuando K bromeó preguntando por qué intercambiaría la información que le habían dado frente a tantas personas, y luego le dijo a mi suegra que descansara si estaba demasiado cansada para recordar algo debido a su edad. El primer paso se había completado, y mientras me preparaba para disfrutar de la fiesta, Karan se me acercó. Le dije que no me molestara y que esto era solo el comienzo. Tenía dos opciones en ese momento: aceptar las felicitaciones por tener hijas o enfrentarse a la humillación de que su plan y el de mi suegra fueran expuestos. Tenía los resultados de la prueba de maternidad, todo posible gracias a Dia. Vi a Karan conectar los puntos y lanzarle una mirada fulminante a ella. Lo aparté de ella y de K por si decidía comportarse de manera irracional. En ese momento noté la ausencia de Anya y mi suegra. Unos momentos después, Dia y yo las buscamos y encontramos a Anya en el suelo con mi suegra sosteniendo un jarrón sobre su cuerpo. Casi entré en pánico. Ese fue el final de la fiesta para mí, y llevé a mi esposa semiconsciente fuera de la habitación, prometiendo denunciar a mi suegra a la policía si se atrevía a irritarme nuevamente. El trabajo de Dia fue cuidar de su hermana en mi casa mientras yo volvía con los niños. Por suerte, nadie me detuvo, porque habría hecho algo de lo que no me arrepentiría. Por cierto, mi esposa está bien. Ella y mi suegra han estado discutiendo, y Anya ha recibido una bofetada. No estoy seguro de por qué mi suegra sostenía un jarrón, pero prefiero no pensarlo. Dia está con nosotros también, y es de quien más me preocupa. Está feliz con sus hijas, pero puedo decir que no será fácil para ella, y eso me hace sentir culpable. Trataré de idear una solución, pero siendo honesto conmigo mismo, ella realmente estaría mejor lejos de Karan y mi suegra, si me lo preguntan. Actualización final. 2 meses después. Estoy planeando mudarme a otro estado con mi familia. He tenido suficiente de vivir cerca de mi familia extendida, y prefiero no permitir que mis hijos estén cerca de tanta toxicidad. Además, mi nuevo trabajo está en otro estado, gracias a K. Me siento tan en deuda con él y le he prometido estar disponible cada vez que me necesite. Pero él solo me ha pedido que asegúreme de cuidar bien de mi familia, y lo haré. Bendeciré por siempre el día en que ese hombre entró en la vida de mi familia. Aprendimos algo impactante sobre la familia de Karan. No fue el mejor hijo, a pesar de haber tenido padres adinerados, siempre estaba involucrado en cosas ilegales y reprobando en la escuela. Al parecer, su hermano era el hijo dorado, pero resultó ser impotente. Los padres de Karan habían dejado la herencia completa bajo la condición de que tuviera hijos para continuar con el legado cuando fuera mayor. Esa fue la razón por la que estaba tan obsesionado con tener un heredero varón y no dudó en buscar otra mujer cuando Dia no le dio hijos. Pero como mencioné, era una forma de pensar poco educada. Sus padres no estaban contentos cuando descubrieron la verdad. Resumiendo, ya no es el dueño de la fortuna de sus padres. Ni siquiera logró mantener la integridad de los negocios, involucrándose con personas sospechosas aquí y allá. Todo esto lo supe por Dia, y algunos chismes. Lo que sé con certeza es que ahora es un trabajador promedio en la empresa de sus padres. Siempre supe que ese hombre no era bueno, y me alegra que Dia ya no esté con él. Hablando de mi cuñada, ahora vive con mi mamá junto a sus 3 hijas. Los padres de Karan, aunque más inclinados hacia los nietos varones, no ignoraron a las nietas de Dia como lo hizo Karan. Dia recibe una asignación mensual de ellos para los niños, y estoy seguro de que mi madre está cuidando muy bien de ellas. Dia obviamente adora a mi mamá también, y aunque se ha quejado de los constantes intentos de mi madre de encontrarle pareja, puedo notar que está feliz. No sé qué le depara el futuro a mi cuñada, pero haré todo lo posible para asegurarme de que esa alegría que escucho en sus llamadas telefónicas siga siendo constante. Sobre mi suegra, intentó volver a meterse en mi vida después de que las cosas con Karan no funcionaron, pero preferiría comer pasto antes que permitir que eso suceda. Dia tiene una orden de restricción contra ella debido al acoso constante, así que por ahora está por su cuenta. Tengo la sensación de que está planeando hacer algo, pero espero haberme ido mucho antes, viviendo una nueva vida con mi esposa y mis hijos.